Bueno, entonces estamos en el tema de números racionales y estamos en un subtema que se llama decimales y fracciones decimales. Recordemos que los decimales son expresiones o números que se escriben de esta manera, donde aparece una coma. Pero también recordemos que estos mismos números yo los puedo representar como una fracción decimal, que ya es un tema que se había visto y que yo puedo denotarlo de esta manera. ¿Listo? Entonces 35 sobre 100 o 35 dividido en 100, que es lo mismo, me va a dar 0,35. Aunque no son conceptos iguales, sí tienen una relación que indica que son dos formas de expresar un mismo valor. Bueno, como les comentaba, entonces hay una relación directa entre el decimal y la fracción decimal. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a hacer una clasificación. Si yo tengo 3 cuartos, porque se lee así la expresión, recordemos que a la expresión de arriba se le llama numerador y a la expresión de abajo se le llama denominador. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo una fracción decimal y, por ejemplo, quiero expresarla en un número decimal? Entonces, lo que hago es dividir el numerador entre el denominador. O sea que esta rayita que está acá, que cuando decimos nosotros 3 sobre 4, me está diciendo divida el 3 entre 4. Ahora, aquí aparece ya otros conceptos que ustedes deben tener claros, que son las divisiones. ¿Cómo hago esta división? Aquí ya entiendo que no me va a dar un número entero. ¿Por qué? Porque el 3 es menor que el 4. Pero aún así la división se puede realizar. ¿Qué hay que hacer acá? Aquí simplemente agregamos un 0 aquí, pero eso implica que también se agrega un 0 acá. Agrego una coma y empiezo a dividir ya normalmente. 30 entre 4, ¿cuántas veces está? 7, 7 por 4, 28, a 32. Ahora, como ya, como yo ya había puesto una coma aquí, eso me facilita a mí seguir poniendo cada vez que me da dando un residuo, agrego un 0 acá. ¿Y ahora qué significa? Que 20 dividido entre 4. Entonces, ¿cuántas veces están? Están 5. 5 por 4, 20 a 20, 0. Recuerden que en el momento en que el residuo da de resultado 0, significa que la división termina. Y por consiguiente, yo puedo escribirlo de esta manera. Entonces, yo lo puedo expresar de esta manera. Significa que 3 cuartos es igual a 0,75. O sea, hicimos la división de 3 entre 4 y me dio 0,75. Esta sería la fracción decimal y este sería el número decimal. Ahora, ya les había dicho que hay una clasificación. Resulta que este número que nos acabó de dar aquí, o este valor que nos da en este caso, se llama decimal exacto. ¿Y por qué es exacto? Porque resulta que en la división, cuando estaba dividiendo, encontré que al final dio un 0 y cuando dio ese 0, pues la división terminó. ¿Por qué? Porque en los siguientes ejemplos que voy a explicar se van a dar cuenta de que no va a ocurrir esto, de que en el residuo de 0, si nos siguen dando números y entonces pertenecen a otra clasificación estas dos fracciones que ya las voy a explicar a continuación. Siguiendo la clasificación de los números, entonces ahora aparece esta fracción decimal 7 doceavos o 7 sobre 12. Para yo convertirla a número decimal, lo que hago, como les había dicho anteriormente, es dividir, que haría 7 dividido entre 12. Y empiezo a dividir lo mismo. Como este es más pequeño, no puedo dividirlo directamente, pero puedo agregar un 0 acá, que es lo que estoy marcando de color diferente, y eso hace que agregue un 0 aquí. ¿Listo? Y ahora sí puedo dividir porque este es más grande que este. Entonces empiezo la división. 70 entre 12, ¿cuántas veces está? Entonces están 5 veces y empiezo. 5 por 2, 10, a 10, 0, llevo una, 5 por 1, 5, una 6 que llevaba
a 7 una. Listo. Como aquí en el residuo me está dando un número todavía, que en este caso es 10, yo puedo seguir agregando números, porque ya hay una coma. Esta coma me permite hacer eso. Y sigo dividiendo. Ahora voy a buscar un número bueno, mejor dicho, 100 entre 12, ¿cuántas veces está? Entonces, esas cositas ya ustedes las deben saber. Más o menos estaría 8 veces. Y empiezo. 8 por 2, 16. A 24 llevo 2. 8 por 1, 2. Perdón, 8 por 1, 8 y 2, 10. A 10, 0. Significa que aquí sigue, mire, sigue en el residuo 4. Todavía no nos ha dado 0. Puedo seguir agregando un 0, que en este caso es lo que estoy marcando en color azul. Y sigo la división. Ahora, la división se puede seguir haciendo porque el 40 pues, es más grande que el 12. Entonces, esto está 3 veces. Entonces, 3 por 2, 6. A 10, 4. Llevo una. 3 por 1, 3. Y una que llevaba 4, a 4, 0. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que me sigue sobrando otra vez 4. Entonces, como estoy dividiendo, puedo seguir agregando ceros. Como estoy dividiendo y hay una coma, ya puedo seguir agregando ceros. ¿Qué empieza a ocurrir acá? Que aquí otra vez me da 3. 3 por 2, 6. A 10, 4. Va una. 3 por 1, 3 y una 4. A 4, 0. ¿Qué ocurre? Que vuelvo y agrego otro 0. Des en cuenta que aquí se empieza a repetir. Significa, miren, lo voy a hacer una vez más, que otra vez va un 3 acá. 3 por 2, 6. Pero hago mejor ese 3. Quedando. Significa que va de nuevo, se está repitiendo. 3 por 2, 6. A 10, 4. Va una. Va 3 por 1, 3 y una que llevaba 4, 0. Significa que todavía va sobrando 4 y agrego un 0. Des en cuenta que aquí se va a seguir repitiendo hasta el infinito esto. O sea que aquí va a seguir habiendo un 3 y se va a seguir repitiendo un 3 y aquí se va a seguir repitiendo esto y acá un 3 y aquí se va a seguir repitiendo esto. Jamás voy a poder terminar esa división. Entonces, a esta expresión, mejor dicho, yo la puedo escribir de la siguiente manera. Ahora, como este número se está repitiendo, en este caso el 3, se escriben de la siguiente manera. 0,58. Y como es el valor de 3 el que se está repitiendo, sobre el 3 arriba va a ir una rayita. Significa esta rayita que el 3 se va a seguir repitiendo hasta el infinito. ¿Para qué? Para no tener que escribir esto. ¿Por qué? Porque aquí sigue el 3, 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 sigue el 3 y nunca voy a terminar de escribir ese 3. Entonces, para ahorrarme ese trabajo, simplemente al 3 le agrego una rayita arriba, lo que significa que este valor, este único número se va a seguir repitiendo. ¿Listo? Por consiguiente, entonces la expresión quedaría de esta manera. Quedaría escrito entonces 7 doceavos es igual a 0,583 periodo. Eso que estoy diciendo, 3 periodos significa que el 3 lleva una rayita arriba. Ahora, por consiguiente, esto entra dentro de la clasificación y sería un decimal periódico, porque algo periódico es que se repite, periódico mixto. ¿Listo? ¿Por qué mixto? Porque resulta que después de la coma, si ustedes observan acá, después de la coma hay dos cifras. Puede haber una, dos o tres o más cifras que no se repiten. Esas cifras que no se repiten se llaman el anteperiodo y por eso es mixto. ¿Por qué? Porque tienes, en este caso, tiene dos cifras que no se repiten y una cifra que sí se repite. Por eso, en esa mezcla de números que se repiten después de la coma y números que no se repiten, es algo mixto. Por eso se llama decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque la siguiente explicación nos va a hacer diferenciar ahora en algo que se llama decimal periódico puro, que ya les voy a explicar a continuación. Ahora, tenemos acá nuestro número periódico
puro y ya se van a dar cuenta por qué es puro. Entonces ocurre lo mismo. Este 6 novenos o 6 sobre 9 yo lo puedo simplemente dividir. Acá quedaría de esta manera. Y empiezo lo mismo. Como el 6 no se puede, o sea, es menor que el 9, significa que aquí de entrada va a haber un 0 que lo voy a compensar con otro 0 aquí. Y ahora sí, 60 dividido entre 9 y empiezo a dividir. 60 dividido entre 9 me da 6. 6 por 9, 9 por 6, 54 a 60, 6. ¿Listo? Como le había dicho anteriormente, aquí puedo seguir bajando o poniendo un 0 para seguir haciendo la división. Entonces ya queda otra vez 60 entre 9. Entonces divido. 6 por 9 es 54 a 66. Y de nuevo agrego el 0 para seguir haciendo la división. Recuerden que esto se llama residuo. Como el residuo no es 0, si nos da 0 la división termina, pero como no da 0, está dando en este caso 60, significa que la división sigue. Y lo mismo ocurre acá. Divido 6 por 9, 54 a 66. Sigo agregando otra vez otro 0 y hago lo mismo. Divido otra vez. 6 por 9, multiplico, perdón, 6 por 9, 54 a 66. De nuevo agrego otro 0. Y des en cuenta que ahora se empieza a repetir el 60 al 60 acá en el residuo. Y acá en el cociente el 6. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta expresión, valga la redundancia, se puede expresar de la siguiente manera. 0,6 periodo. Significa que este 6 se va a repetir hasta el infinito, ¿sí? Porque esta división sigue. De hecho, nunca podría terminarla, siempre se va a seguir repitiendo. Entonces, a esta expresión, como no tiene antes de la coma, no tiene ninguna cifra que no se repite, se llama periódico puro, porque solamente se ve después de la coma solo el número que se repite, ¿sí? Recuerden que este 6 se va a seguir repitiendo acá, esto nunca va a terminar, pero yo no me puedo poner a escribir todo ese montón de cifras decimales. Simplemente me ahorro poniendo la rayita arriba, significando que ese 6 se va a repetir. ¿Listo? Por consiguiente, la expresión de 6 novenos quedaría de esta manera. Ahora, entonces, significa que toda esta expresión, pues, son dos formas de escribir de la misma manera, ya las había dicho. Ahora a esto se le denomina decimal periódico puro. ¿Listo? ¿Por qué es puro? Porque quiero que comparemos esto. Antes del periodo, mejor dicho, entre la coma y el periodo, no hay ningún número. O sea, está, por decir así coloquialmente, en el lenguaje de nosotros, está puramente el periodo. O sea, está solo el periodo. Por eso es decimal periódico puro. ¿Por qué es periódico? Recuerden, periódico es que se repite. Ahora, comparemos estas dos, que es la que me interesa que entiendan. ¿Por qué es periódico mixto? Porque recuerden, aquí hay un periodo que se está repitiendo, por eso aparece la palabra periódico. Ahora, tenemos que mirar que antes del periodo existen dos cifras en este caso, pero puede haber una o pueden haber tres o pueden haber más. En este caso existe una o más cifras que no se repiten, ¿sí? Y entonces esa es la gran diferencia entre periódico puro y periódico mixto. Des en cuenta que en realidad hay una relación que no es lo mismo, pero es una relación o dos formas de expresar lo mismo, más bien. Entonces, 7 sobre 12 es lo mismo que 0,58, 3 periodo. 6 sobre 9 o 6 novenos es lo mismo que es 0,6 periodo. Des en cuenta que cuando yo nombro el número que tiene la rayita arriba, digo periodo. Cuando digo periodo significa que ese número lleva una rayita encima. ¿Listo? Ahora, lo otro es, por ejemplo, el anterior, que es exacto. El decimal exacto es cuando la división acá, el residuo, me va a dar 0. Revisemos las demás, miren.
nunca va a dar cero, siempre se van a seguir repitiendo, tanto en esta como en esta. De eso se trata la clasificación entre los decimales y fracciones decimales. De esa manera podríamos responder los puntos del número 1 al 4 del taller, entendiendo esto.